Bienvenidos a este programa semanal con la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, que se encuentra, en los Estados Unidos de América, doctora en Derecho. Y queríamos preguntarle, a raíz de una plática que se tuvo anteriormente, hemos estado platicando sobre temas importantes sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ha sido parte México, y también últimamente sobre el sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Llevamos varias partes porque es un sistema muy amplio, complicado en cada estado, y desde Así el derecho constitucional hasta otras cuestiones que vimos la semana pasada sobre cuestiones jurídicas en California, cómo se eligen los jueces, muchas cuestiones hemos visto. Y surgió ahí alguna duda, o tal vez a mí me surgió, sobre la sucesión tanto testamentaria como intestamentaria. Entonces, le sugerí un programa sobre la sucesión inicialmente testamentaria. Doctora, bienvenida. Sé que la sucesión testamentaria, las sucesiones en California, este, pues sabemos que guardan relación, es cuando la persona muere y deja un documento, ¿no? Hay diversas cuestiones en California, según tengo entendido, hay varios documentos, hay incluso, yo he visto en internet, por ahí vi la otra ocasión, hay guías para los testamentos que se pueden llenar, según esto, muy fácilmente. No sé qué tan fácil sea realmente en la práctica, usted pues sí lo debe de saber. Y si cuesta dinero hacer esto, por ejemplo, ¿cómo es posible y si se puede heredar a quien uno quiera? Porque en ciertos países no se puede heredar a quien uno quiera. En México, por ejemplo, sí se puede heredar a quien uno desee. En otros países no. En California, ¿cómo funciona todo esto? Todo esto que te estoy comentando, doctora, si nos hace favor. Sea bienvenida y muchísimas gracias. También les comento, suscríbanse. Hemos ido avanzando en nuestros suscriptores, hemos ido avanzando muy poco a poco, porque es un canal que realmente no lucra, no tenemos pues el capital suficiente para, para impulsar en ese sentido. Muchos tienen bots, etcétera, pero nosotros no. Ahora sí que es natural nuestro avance y poco a poco lo hemos hecho con el favor de todos ustedes. Suscríbanse, por favor, denle campanita y ayúdenos recomendándonos con sus amistades. Y también pueden es, sugerir temas. Doctora, la es. escucho, por favor, muchísimas gracias. Pues es básicamente este panorama que pues yo no me queda hay cuestiones que a mí me quedan dudas. ¿Y cómo funciona por allá este testamento? ¿Cómo puede responder a estas preguntas? Y lo que usted también Claro que desea sí, agregar, doctor. por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues saludos a todo nuestro amable auditorio. El tema testamentario en Estados Unidos, en particular en California, es muy interesante. El testamento, los documentos que conforman un testamento no son exclusivamente para hacer o realizar la sucesión de bienes respecto de bienes bienes inmuebles. El testamento aquí en California está compuesto en general por varios documentos. Entonces, por supuesto, uno de ellos tiene que ver justamente con los bienes inmuebles. Entonces, cuando nosotros organizamos, preparamos un testamento aquí en California, lo que vamos a hacer es, primero que nada, o sea, saber, por ejemplo, hablemos de una familia, padre, madre e hijos, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que citar por parte de ambas partes, del padre y de la madre, el esposo y la esposa, cuántos, bueno, si es el primer matrimonio, si es el segundo, si hay alguna persona, eso es igual que en México, si es que estuvo casada alguna de las partes, con quién estuvo casada, si esa persona aún vive, si ya falleció, si hay hijos de ese matrimonio, si hay hijos reconocidos, que no fueron, que no son hijos consanguíneos, pero son hijos reconocidos, eso se tiene que citar en el testamento. Segundo, se tiene que citar cuáles son los hijos de este matrimonio y además de eso, citar, por ejemplo, quién va a quedar como albaceas o como albacea y de qué bienes y en qué porcentaje se van a distribuir esos bienes
cuando son bienes inmobiliarios, y, por ejemplo, que si hay cuentas bancarias, si hay vehículos, ¿a quién se le van a heredar esos bienes? Y reitero, ¿en qué porcentaje? Entonces, ese es uno de los documentos, digamos, primigios, ¿ok? El testamento, los testamentos que se preparan, son preparados no en una notaría como en México. El tema de notary public aquí en California en particular es muy diferente del notario público en México. El notario público en México, sabemos, pues tienen estas notarías, etcétera, cobran de acuerdo a, por ejemplo, no hablo de los testamentos, pero por ejemplo, unas escrituras van a cobrar un porcentaje de acuerdo al valor de la propiedad. Aquí en San Diego, cualquier persona puede convertirse en notary public, únicamente tiene que asistir a un curso y tiene que pasar un examen. Y entonces tiene una licencia por 4 años para llevar a cabo, digamos, ratificar que la persona que está firmando un documento es esa persona. Pero el Notary Public en Canadá, perdón, en California, no va a referirse, o sea, su notarización no tiene nada que ver con el contenido de los documentos que se están firmando. Únicamente tiene que ver con que esa persona, ese Notary Public, está atestando que la persona que está firmando esos documentos es quien dice ser, exclusivamente. Entonces, bueno, ese es un gran cambio, eso es muy diferente respecto de la notarización de documentos en México. Entonces, únicamente, reitero, va a atestar, o sea, va a referirse, va a mencionar que la persona que está firmando el documento es quien dice ser. Y nada más. Entonces, por ejemplo, ¿qué otros documentos van a incorporarse dentro de un testamento? Pues eh, temas muy interesantes como, por ejemplo, si al momento de que una persona llegue a tener una circunstancia médica delicada o tener una enfermedad como cáncer o alguna otra circunstancia de salud que no le permita tomar decisiones por sí misma, ¿quién va a querer que tome decisiones por ella respecto de su salud? Y también va a decidir ahí si quiere tener vida asistida o no. ¿Qué quiero decir? O sea, si quiere mantenerse en vida estando conectada a cuestiones de vida artificial o no. Entonces, eso puede decidir también en su testamento. También puede decidir o firmar unos documentos que se llaman Power of Attorney, que son poderes notariales, básicamente, que son en dos sentidos. Uno es para cuestiones de finanzas, para que la persona pueda llevar a cabo todas las cuestiones relacionadas con sus finanzas, con sus cuentas bancarias, etcétera, pagos, etcétera. Y el otro Power of Attorney, que es respecto de la salud, que es lo que le comento. O sea, independientemente de decir, bueno, yo no quiero que si en algún momento de mi existencia esté yo, o sea, mi vida esté en riesgo y caiga yo en coma, quiero o no quiero que usen o se utilicen estos medios para mantenerme en vida. Pero independientemente de eso, se firma el Power of Attorney respecto de la salud para que una persona, la que uno quiera, sea responsable de tomar las decisiones respecto a la salud, por ejemplo, en este caso, digamos, mía, cuando yo ya no pueda tomar decisiones. Y entonces esto es muy bueno porque, por ejemplo, si la persona eventualmente tiene demencia o alguna situación delicada de salud, pues bueno, esa persona que se decidió, que se nombró para tomar decisiones, puede tomar las decisiones. Entonces, eso es algo muy bueno. También, por ejemplo, incluso se llega a testar, poner en ese documento, en ese testamento,
por ejemplo, cómo quiere esa persona que sea su velorio, qué quiere que se hagan con sus exequias, etcétera. Entonces, cómo quiere distribuir, por ejemplo, y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, por así decirlo, la persona que está firmando el testamento tiene ciertos libros que son muy valiosos para esa persona o tiene ciertos, ya sabe, las mujeres casi siempre tenemos algunas alhajas o algo que nos regaló nuestra abuelita, etcétera, pues bueno, a quién le vamos a dejar qué bienes? ¿Ok? Si también le queremos dejar, por ejemplo, a alguna asociación civil, a una iglesia, etcétera, y tenemos algún dinero y que queremos que esa persona o esa asociación civil o esa iglesia reciba cierto porcentaje de nuestro dinero, también ahí se va a mencionar. Y entonces, bueno, cuando todo este documento queda ya firmado y notarizado, pero reitero, notarizado únicamente respecto de quién lo firmó y que esa persona que lo firmó estaba coherente y en sus 5 sentidos, pues entonces, es decir, era capaz de querer y entender, pues entonces eso es lo que va a testificar el notario. El notary public no es notario, ¿ok? Entonces, ya una vez que se tiene este documento, pues generalmente se queda una copia en la oficina del abogado que lo preparó y el original se lo queda la familia. Entonces, no existe, como en México, un archivo general de notarías, no lo existe aquí en San Diego, pero sí, una vez que, por ejemplo, la persona fallece, se tiene que presentar si hay más de $150,000 en el banco, se tiene que presentar toda esta documentación ante la corte para que la corte atestigüe, por así decirlo, eh, que la distribución que se plasmó en ese testamento se va a llevar a cabo tal como la persona eh, que falleció, el de cuyos, como decimos en México, lo deseó. Y entonces tienes que presentar el documento original a la corte. Entonces, para que se vea cómo se va a hacer la distribución y se tienen que presentar informes, se tiene que presentar también informes respecto de quiénes son las personas a las que se les debe cierta cantidad de dinero, etcétera. Es importante también mencionar que, por ejemplo, cuando se elaboran estos documentos, este testamento, entonces se abre una tercera es decir, no se abre una tercera, se conforma una tercera persona, que es una persona moral, que es ficticia, que va a ser quien va a administrar este trust, como se llama, ¿ok? Este testamento. Entonces, ya no, por ejemplo, ya no va a ser Juan Pérez, sino el trust de Juan Pérez, es decir, el testamento de Juan Pérez. Entonces, ese testamento de Juan Pérez va a estar enfocado a administrar todo esto mientras la persona viva y va a tener que hacer los pagos de, por ejemplo, de impuestos, los pagos, etcétera. Esta persona, Juan Pérez Trust, va a ser responsable de eso. Ya una vez que la persona fallezca, entonces se tendrá que hacer la distribución conforme a lo estipulado en este testamento y sí tendrá que estar la corte involucrada únicamente, digamos, para dar certeza que lo que está plasmado en ese testamento se está llevando a cabo. Y entonces, estos testamentos, pues al estar en manos de la familia, eh, en cualquier momento lo podemos modificar y únicamente será eh, un testamento irrevocable cuando la persona fallece. Todos los anteriores son revocables, igual que en México. ¿Tiene alguna pregunta, doctor? Bueno, pues, doctora, porque creo que queda muy entendible esto. Yo nada más quería, bueno, pues sí, ahorita lo que estaba platicando me surgió una duda. Sé que también allá en Estados Unidos, también en México, yo creo que se puede hacer de alguna forma, sí se puede hacer. Este, la designación, por ejemplo, para sus mascotas o para designar un cuidador para mascotas, ya ve que ahora anda tan de moda Sí. eso, y bueno, es justo, por Sí. los animales.
Ahí en Ujú, Estados Unidos se puede hacer, designar un cuidador para mascotas, en específico en el estado donde usted está, se puede hacer también para las mascotas. Y otra preguntita que tengo, brevemente por el tiempo, ¿verdad? Este, ujú. todo lo demás es muy parecido a México. Nada más quería platicar esto de las mascotas y que a lo mejor también no todos los bienes se pueden ceder en un testamento, sí, sí, generalmente todos, pero hay algunas excepciones a que tienen reglas específicas. Por ejemplo, el seguro de vida, no sé si hay reglas específicas. Los activos del plan ¿cómo se llama el plan? 401K, que es Ah, el plan ujú, ujú. El calificado plan de de retiro. compensación diferencial y Ajá. el de compensación diferencial y también, por ejemplo, el plan de pensiones, que sería otro, el plan de jubilación, las anualidades, las rentas vitalicias, cómo funciona. Creo que queda mucho y lo podemos dejar para otro programa si gusta. La propiedad Claro, mantenida en un fideicomiso, cómo funciona. Esas claro. cuestiones y, por ejemplo, la vivienda Ujú. conyugal en común, por ejemplo, esos temas que no sé, y lo de las mascotas. Mire, resumiendo, las mascotas sí, afortunadamente aquí en California hoy en día se reconoce justamente, digamos, el derecho a las mascotas, ¿no? O bueno, ahora, ¿en qué se ha caído? Que eso ya lo considero excesivo, que hoy ya, por ejemplo, no tanto en los testamentos que no lo he visto, pero en temas de divorcio, la cuestión, haga de cuenta la guarda y custodia de los niños. Hoy, desafortunadamente, en parejas que no tienen hijos, eh, se hace el plan o alguno de ellos se queda con una y una, por ejemplo, si tienen dos mascotas, pues ahí se distribuyen las mascotas. Entonces, pero hoy ya forman parte de un tema de divorcio. Entonces, bueno, cada quien. Respecto de, perdón, doctor, respecto de los bienes mancomunados. Aquí en California, eh, ah, hay sus excepciones, pero es un estado que tenemos leyes de bienes mancomunados una vez que se contrae matrimonio. Pero puede ser, perdón, No se preocupe, no se preocupe. que se tenga algún bien previo al matrimonio. Entonces usted puede, si por ejemplo la pareja elabora su testamento, pues cuando muere uno, le hereda todo al otro. Eso es. Pero si usted quiere, que si tuvo algún bien, adquirió algún bien antes de casarse, pues ese lo puede heredar a quien usted guste. Perdón. No se preocupe, doctora, Entonces, no se preocupe, así pasan las cosas. ay, sí, caray. Somos Entonces, humanos. gracias. Entonces, en ese sentido, así son las leyes. Ahora, California es un estado de bienes mancomunados con sus excepciones. Entonces, si usted dice, yo quiero tener mi casa a nombre mío, exclusivamente mío, y mi pareja no tiene derecho sobre mis bienes, también se puede hacer. Y por eso es que aquí en Estados Unidos es tan común también el firmar los famosos acuerdos prenupciales. Los acuerdos prenupciales van a proteger, eh, digamos, en general ambas partes, pero no es cierto. Generalmente protegen a la parte que tiene más bienes. Entonces, si usted, por ejemplo, tenemos igual Juan Pérez y María, ¿no? Pues Juan Pérez tiene lo que quiera, no sé, tres, cuatro viviendas, etcétera. Se afirma un acuerdo prenupcial en el que se estipula que la pareja con la que se está contrayendo matrimonio no tendrá ningún derecho, no adquirirá ningún derecho sobre esos bienes con el matrimonio. Y que si es que se llegan a divorciar, generalmente se estipula que en 30 días la, la contraparte, o bueno, la otra parte, la pareja tendrá que desalojar la vivienda y que no tendrá derecho a pedir o solicitar o exigir ningún
porcentaje de los bienes, ni, ni materiales ni inmateriales. Entonces, ese es un tema muy común, la cuestión de los contratos prenupciales. Es una forma, si lo vemos fríamente, que es así como se maneja aquí en Estados Unidos la sociedad en general, le ayuda a usted, si es que usted es el que tiene digamos, más bienes, le ayuda a proteger sus bienes, ¿no? Respecto de un eventual divorcio. Entonces, no respecto del divorcio, sino respecto de la distribución que se tendría que hacer derivado de un divorcio. El tema del fideicomiso, aquí en Estados Unidos no funciona tanto el fideicomiso, pero me gustaría investigar un poco más a fondo para poderles abordar el tema con certeza jurídica. Si le parece, doctora, ¿qué le parece que veamos estos temas y nos ponemos de Ujú, acuerdo y podemos ver estos temas? Porque ujú. es muy similar. Aquí en México, quiera que no, también es similar, porque podemos estar, sí, pero sí hay ciertas reglas especiales, por ejemplo, en las cuestiones de pensiones, en las cuestiones de Sí, jubilación. En México, en sí, Estados Unidos, bueno, allí en Texas también hay, o en California más bien, seguro de vida, lo del sí, plan 401, el plan de pensiones de jubilación, los fideicomisos, lo de la vivienda conyugal, porque ya lo tratamos, y también, por ejemplo, en caso de que se tenga alguna renta vitalicia. ¿Qué le parece sí. que en el próximo programa continuemos con esto y empecemos con las funciones intestamentarias? ¿Cómo funcionan ahí? En caso de que no haya el testamento, ¿verdad? Me ¿O qué pasa parece, si hay parte de testamento y parte no hay testamento? claro, Habría que platicarlo. ¿Le parece bien el próximo? claro que sí, doctor. Me encanta la idea. Pues nos Nada vemos en más, el próximo programa. Dígame usted. perdón, nada más les comento que, por ejemplo, aquí en California, si muere una persona intestada, es uno de los, digamos, es un grave error, porque el Estado se queda con más del 35% de los bienes. Ya lo discutiremos en la siguiente, Lo platicaremos la próxima sesión. semana. Muchísimas gracias. Claro que Y sí. pues suscríbanse, cualquier duda que tengan, también aquí se las pueden escribir aquí en los comentarios y con mucho gusto, pues ahora sí que comprometo a la doctora que le conteste. Y Con también pueden mucho sugerir gusto. temas. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta Gracias. luego, Hasta luego. doctor.